Amén. Pero bueno, vamos a entrar en tema. Amén. El día de hoy quiero continuar con la serie que le hemos titulado Supernatural. Le hemos titulado a la serie Supernatural porque la lucha espiritual no es una fantasía. Amén. Supernatural. Y la semana pasada enseñamos acerca de la importancia que la iglesia o del papel que la iglesia juega en esta lucha, en esta guerra o en esta batalla espiritual. Enseñamos acerca de que la iglesia es la comunidad, de que la iglesia es el círculo, es el lugar que Dios diseñó para que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, podamos estar no solamente protegidos, sino podamos de alguna manera recibir la instrucción, recibir la dirección, recibir el conocimiento, recibir la enseñanza, queridos hermanos, que nos lleve a nosotros a saber, a conocer cómo es que tenemos que hacerle frente a cada una de las adversidades o de las luchas que enfrentamos. La mayoría de nosotros tenemos luchas de todo tipo, ¿verdad? Tenemos luchas personales, luchas familiares, luchas matrimoniales, luchas laborales, luchas financieras. Nuestra vida es un cúmulo de peleas y de guerras y de situaciones que enfrentamos día con día. Y el hablar y el compartir acerca de lo supernatural o de lo sobrenatural en lo que la iglesia debe de vivir es para que nosotros tengamos una referencia bíblica espiritual que nos lleve a poder asimilar, a poder enfrentar y a conocer las herramientas, las armas, las estrategias que el Espíritu Santo, que Dios nos ha dado para salir vencedores en cualquier lucha. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el día de hoy quiero continuar con el tema: ¿cuál es la estrategia en la batalla? ¿Cuál es la estrategia en la lucha? Si nosotros hablamos de estrategia, pues ahora sí que hablamos de aquel plan, hablamos de aquella forma, hablamos de aquel, valga la redundancia, de aquella estrategia que nos puede llevar a nosotros a alcanzar la victoria. En tiempos de guerra, las estrategias siempre han sido los planes de batalla que pueden llevar al ejército a la victoria o lo pueden llevar a la derrota. De hecho, en los deportes, en el fútbol, en el básquetbol, en el béisbol, en el fútbol americano, en todos los deportes existen estrategias. Es decir, entonces, que la estrategia, queridos hermanos, es una acción fundamental en cualquier lucha o en cualquier batalla a la que tú te enfrentes. La estrategia es lo que es lo que hace la diferencia entre ganar o perder. Es la estrategia, no es cuánta gente puedas tener, cuántos soldados puedas tener, cuánto conocimiento o cuánta sabiduría puedas tener. No, es la estrategia. Históricamente hablando, lo podemos incluso hasta comprobar y corroborar. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, podemos nosotros entender que Hitler logró conquistar Europa en un tiempo relativamente corto, producto de la estrategia que utilizó para lograr conquistar cada una de las naciones y de los países que durante ese tiempo estuvieron bajo su mando. De la misma manera el mundo espiritual opera, de la misma manera el mundo espiritual funciona. Hay fuerzas espirituales, hay gobernadores, hay ciudades enteras que están gobernadas, que están presas, que están atadas, vamos a decirlo de esta forma, a esas fuerzas espirituales. De tal manera que existen manifestaciones tremendas que si nosotros ponemos atención, nos vamos a dar cuenta de que la opresión es real y que a veces es tan fuerte que no solamente nos impacta a nosotros como personas, sino que literalmente mantiene sumida a la sociedad, a la nación, al país en una obscuridad total y completamente. ¿Y cuál es la referencia que nosotros tenemos al respecto? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, en el capítulo número 10. Amén. Daniel, capítulo número 10. Y esto le vamos a dar lectura a Daniel capítulo 10 para que nosotros podamos tener una referencia acerca de que el mundo espiritual es tan real que por eso es que hoy en día existen un cúmulo de filosofías, de enseñanzas y de
de pensamientos que llevan a las personas cautivas a esa esfera. Amén. Daniel, capítulo número 10, versos 12 y 13. Amén. Cuando lo encuentren, digan gloria a Dios, aleluya, háganle, sí, amén. Daniel, capítulo 10, versos 11 y 12. Fíjese bien cómo dice la escritura en Daniel, capítulo 10, verso 11 y 12. Dice la palabra: Entonces me dijo, Daniel, verso 11, perdón, ¿les dije 11 y 12? Sí, ok, perdón, vamos a leer hasta el verso número 13, es del 11 al 13, dice: Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Fíjese bien, vamos a entender el contexto. El capítulo 10, verso 11 al 13 de Daniel está relatando una historia donde Daniel está orando, está teniendo comunión con Dios, y en esa comunión, queridos hermanos, en esa comunión con el Señor, se le aparece un ángel, y por eso es que le dice en el verso número 11, y me dijo. Si queremos leer unos versos más atrás, vamos a poderlo entender. Pero en el verso 11 es el relevante, porque dice que se le aparece un ángel y le dice a Daniel, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. O sea, estamos viendo nosotros en estos versos como un ángel le está diciendo a Daniel lo que está ocurriendo en la esfera espiritual, mientras Daniel estaba buscando una respuesta a Dios en oración. ¿Qué es lo que la escritura nos está mostrando en este pasaje? Precisamente la realidad, queridos hermanos, de que todo lo que nosotros hacemos en el plano físico, en el plano natural, en el plano material, tiene un impacto en lo espiritual. Y lo que sucede en lo espiritual tiene un impacto en lo material, porque por eso está diciendo que Daniel estaba orando, él, como ahorita, vamos a suponer que ahorita nosotros estamos orando y Señor, gracias por este día, y de pronto se aparece un ángel y entonces empieza a tener un diálogo conmigo. Ese diálogo inicia en el verso número 11, donde el ángel le dice a Daniel, varón muy amado, he sido enviado a ti para que escuches este mensaje. Y entonces el ángel en el verso número 12 le da el mensaje. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, dice, yo he venido. Fíjese bien cómo dice, a causa de tus palabras yo he venido. ¿Eso qué significa? Que es una verdad y que es una realidad que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, cuando oramos y le decimos, Señor, pues envía ángeles, o Señor, te pedimos por fulano de tal, o te pedimos por esta situación, literalmente en el mundo espiritual suceden cosas, y tan suceden cosas que por eso es que el ángel en el verso número 13 le dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Eso qué habla, queridos hermanos? Usted dirá, ay, pero Persia históricamente era un imperio. Sí, pero ¿cómo es que un ángel le dice que un imperio se le va a oponer? Está hablando, queridos hermanos, el ángel está relacionando lo que Pablo escribe en Efesios capítulo 6, cuando dice, nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino contra gobernadores, contra principados y contra huestes espirituales de maldad. Entonces ahí se relaciona lo
lo que Daniel está escribiendo en este pasaje y lo que el ángel mismo le está diciendo, porque cuando el ángel venía para darle el mensaje a Daniel, entonces el ángel tuvo oposición. ¿Esto qué nos enseña? Que hay una lucha que es real, queridos hermanos, y que la escritura misma lo dice. Vamos a corroborarlo. Efesios capítulo 6. Vayamos ahí a Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo número 6 y denle lectura al verso número 12. Efesios capítulo 6, verso número 12. Amén. Efesios 6, 12. ¿Ya lo tenemos, iglesia? Muy bien, fíjese bien cómo dice este pasaje. Efesios capítulo 6, verso número 12. Dice la escritura: porque no tenemos lucha contra, ¿qué dice? Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese bien cómo lo dice Pablo. O sea, la escritura está diciendo claramente: nuestra lucha no muchas veces es contra las personas, aunque a veces nosotros pensamos que es contra las personas, pero no es contra las personas. Nuestra lucha no es contra las personas, porque a una persona pues agarras, le das un balazo y deja de existir. Sí, o sea, lo matas. O sea, a una persona lo puedes matar, agarra, le das un balazo, o lo puedes matar diciéndole palabras de maldición, palabras de odio, palabras de rencor. ¿Sí me explico? Lo puedes matar, a una persona la puedes matar, pero a un ente espiritual no lo puedes matar, porque por eso son espirituales. Y por eso es que el apóstol Pablo escribe claramente, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo: nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es contra las personas. Las personas cuando se niegan, las personas cuando vienen y cuando dicen: oye, es que esto está mal, es que esto no lo debes hacer, o cuando las personas nos quieren a nosotros sumir a lo mejor en una obscuridad o en una depresión o lo que sea, no es producto, queridos hermanos, de que la persona tenga ese poder, sino de que lo que espiritualmente rodea a esa persona lo lleva a que nosotros podamos estar sumidos en esa condición. Y por eso es que para combatir nosotros en esa guerra y en esa lucha necesitamos una estrategia a seguir como hijos de Dios, porque no se trata de que como hijos de Dios digamos: ay, pues me están haciendo un trabajito, ¿no? Como dicen comúnmente, y pues no pasa nada, el Espíritu de Dios está conmigo, o voy a contratar a alguien más poderoso para que le revierta el trabajo. No, eso no existe, eso no es real. Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo: un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que Jesús nos estaba enseñando? Que muchas veces nosotros tenemos la idea, tenemos el pensamiento y la creencia de que existen muchos departamentos de estrategia de guerra a los cuales yo puedo acudir para que entonces esos departamentos o esas agencias espirituales de protección entonces vengan y me cuiden. No es cierto. O sea, no existe, porque dice la escritura claramente que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Pastor, entonces me preguntan: pastor, pero entonces ¿por qué existen, pues no sé, los espiritistas, los hechiceros, los brujos, los encantadores, los agoreros, los sortílegos y todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Los que te cuelgan pulseras, lo que sea. Entonces, ¿por qué? O sea, uno es más fuerte que otro. No, todo es producto de la misma mentira y proceden del mismo principio, del mismo reino. Y todo eso existe para mantener cautivas nuestras mentes, y entonces nosotros como personas, como hijos de Dios, como creyentes, no reconocer que estamos en una lucha espiritual, que estamos en guerra. Queramos o no, querida iglesia, no podemos ignorar que hay una guerra y que no es bueno mantenernos en ignorancia. La escritura es muy clara. La escritura es muy clara. 2 Corintios 2:11, fíjese bien, la escritura es muy clara. 2 Corintios 2:11
de la siguiente manera. Vamos a usar hoy nuestra Biblia un poquito, así que manténgala ahí abierta. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11 dice: Segunda de Corintios 2:11 dice: no debemos ignorar, porque fíjense lo que dice Segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué está diciendo la Escritura? Para que Satanás no se aproveche de nosotros. Es decir, que cualquiera de nosotros que vive la vida cristiana pensando que no va a pasar nada, o cualquiera de nosotros que viva la vida pensando que los demonios, que los espíritus inmundos dan tregua, ¿verdad? Cualquiera que viva pensando de esa manera está en una ignorancia total. No podemos huir, ni podemos desaparecer, ni podemos vivir la vida pensando que mientras yo no moleste al diablo, él no se mete conmigo. No, queridos hermanos, estamos en una lucha, estamos en una guerra, querramos o no. Es un error el pensar de esa manera. Como iglesia debemos aprender cómo luchar, debemos aprender cómo pelear, debemos tomar nuestro lugar, porque nuestro enemigo, el adversario, es el más despiadado, es el más malo, es el que más nos odia a nuestros hijos, odia a los niños, queridos hermanos. Y dice la Escritura que él existe para una sola cosa: para robar, para matar, para destruir con violencia y con astucia. Por esa razón es que es importante que nosotros, como hijos de Dios, tengamos y desarrollemos una estrategia para poder hacerle frente al enemigo en cualquier campo de batalla. Porque para eso existe, el diablo existe para una sola cosa: para robar, para matar, para destruir con violencia y con astucia. Y la astucia del enemigo ha cautivado la mente de las personas a tal grado que lleva a las personas a creer que si yo me cuelgo, que si yo me pongo, que si yo hago, que si yo digo, que si yo bailo, que si yo danzo, que si yo lo que sea, entonces voy a estar altamente protegido. Pero lo único que estamos haciendo, queridos hermanos, con todo eso es abrirle puertas al enemigo para que siga oprimiendo mi vida. Porque conocimos a una persona hace mucho tiempo que nos decía: pastor, es que una vez le dije: ¿y por qué traes, no sé, una pulsera? Ah, no, es que esta es para que me proteja de los que murmuran. Ah, órale. ¿Y por qué traes ahora la de este lado? Ah, no, pues es que esta es para que me proteja de los que hablan mal de mí. Y el collar, no, pues es que el collar es para que me proteja de los que, pues no sé, de los que me quieren hacer daño. Y entonces las personas traen un montón de colijes cuando la pregunta real es necesario? Cuando nosotros como hijos de Dios tenemos un encuentro con el Señor y le damos lugar a Cristo en nuestras vidas, entonces no necesitamos ningún otro tipo de protección. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que todo aquel que pertenece, que es hijo de Dios, dice la Escritura, se los dije en la escuela dominical, Juan capítulo 1 verso 12 dice claramente: mas a todos los que le recibieron, los que han creído en él, los que han creído en su nombre, dice, les dio el poder, les dio la autoridad, les dio el beneficio, les dio la bendición de ser hijos de Dios. ¿Esto qué significa, queridos hermanos? Que yo, al tener el sello del Espíritu Santo en mi vida, significa que ahora yo soy propiedad de Dios, soy propiedad de Cristo. ¿Y eso qué significa? Que entonces ninguna obra de tinieblas, ninguna obra de maldad, ninguna enfermedad, ninguna maldición que sea pronunciada, ningún conjuro, ninguna palabra de maldición que sea pronunciada en mi contra tiene efecto y valor alguno. ¿Por qué? Porque ahora yo soy propiedad de Cristo. Y por esa razón es que no necesito entonces ir con fulano o con sutano. ¿Por qué? Porque tengo a un Dios que me protege por encima de cualquier otro tipo de trabajos. Una vez me preguntaron: ay, pastor, ¿a poco a usted nunca le han hecho trabajos? Uy, me han hecho un montón.
Sí, me han hecho un montón, hermanos, pero tengo un Dios más poderoso. ¿Qué? Aquí estamos. Nunca se me va a olvidar, le voy a contar una experiencia, porque esto es importante para que nosotros entendamos, queridos hermanos, que debemos reconocer que estamos en guerra. No les voy a decir que fue padre la experiencia, pero terminó, nos metimos y estábamos los dos así de ¿qué húbole? Nos pusimos a orar y entonces vino la paz del Señor a nuestras vidas. Y así le puedo contar muchas otras experiencias que Dios nos ha permitido tener en una lucha espiritual, donde entonces la palabra nos ha mostrado que debemos reconocer que estamos en una guerra y que esa guerra o esa batalla es en contra literalmente nuestra. ¿Usted cree que el enemigo quiere que yo le hable a las personas de Cristo? Pues claro que no. ¿Usted cree que el enemigo quiere que ore por las personas? Pues claro que no. Y por eso viene la lucha en contra de nosotros directamente. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque nosotros somos los que tenemos el poder, la autoridad, la palabra de bendición, la palabra de vida, la palabra liberadora. Ay, pastor, pero es que los cristianos siempre creen que se creen dueños de la verdad. No, no es que seamos dueños de la verdad, queridos hermanos, es que por experiencia es que lo decimos. Y así le puedo contar un montón. Nos han ido a dejar patas, un montón de cosas nos han ido a dejar. Una vez, es cierto, no me acordaba, esta se la voy a platicar. Una vez en el estacionamiento de nuestro auto nos pintaron un pentagrama así bien grande, así como en las películas, así nos pintaron un pentagrama. Ay, pastor, qué miedo. No, en el nombre de Jesús, porque tenemos autoridad. Y mire, aquí estoy. ¿Y sabe por qué nos pintaron un pentagrama en el estacionamiento? Para que tuviéramos un accidente y muriéramos en el accidente. Pero cuando lo vimos, dijimos, yo ni me había dado cuenta. Quien lo vio fue mi esposa. Porque ¿quién se voltea? No sé si, o sea, vivimos una vida tan rápida y tan cotidiana que ¿quién voltea a revisar su cajón? O sea, nadie. O sea, rápido, vámonos, el trabajo, la escuela, los niños. Nadie voltea a ver nada. Y allí nos pintaron. Y así un montón de cosas. Pero, queridos hermanos, si nosotros no reconocemos que estamos en guerra y caemos en el error de pensar de que mientras yo no me meta con el diablo no se mete conmigo, es un error. El diablo siempre se va a meter contigo. Siempre va a querer desanimarte, siempre va a querer que pierdas el tiempo. Por eso es que debemos reconocer quién está en la batalla con nosotros. Si no sabes, si tú y yo como hijos de Dios no sabemos quién pelea esta lucha con nosotros y no reconocemos quién está con cada uno de nosotros, entonces, querido hermano, ni cómo ayudarte. No tengo ni cómo ayudarte, no habrá quien te ayude. Daniel sabía quién estaba con él en el foso de los leones. Daniel dijo: el ángel del Señor está conmigo. ¿Tú sabes quién está contigo? ¿Tú sabes quién está de tu lado? Esta batalla, en este tipo de luchas hay que reconocer quién está de tu lado, quién está con nosotros. Y eso es fundamental, queridos hermanos. Y quien está con nosotros es poderoso en batalla. Es el que destruye a los enemigos con el aliento de su boca, queridos hermanos. Es el poderoso de Israel, el león de Judá, el gran yo soy. Él es el que está de nuestro lado, amén. Y la escritura dice claramente que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada, queridos hermanos. Y aunque a lo mejor puedan matar este cuerpo de carne y hueso, mi espíritu sigue teniendo vida. Porque eso dice la escritura, queridos hermanos. Dice la palabra claramente: ¿Quién contra nosotros? O sea, si Dios es por nosotros, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? Jesús dijo en Lucas capítulo 11 verso 20, fíjese bien, Jesús dice en Lucas 11:20, vaya rápidamente a su Biblia. Lucas 11:20 dice la palabra claramente. Fíjese bien cómo dice Lucas 11:20, ¿ya lo tiene? Amén. Lucas 11:20. Amén. Dice la palabra. Lucas 11:20. ¿Ya lo tenemos ahí? Dice la escritura en este pasaje, Lucas 11:20. Dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabras de Jesús. Jesús diciendo:
Jesús diciendo literalmente: mas si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, queridos hermanos, que nosotros podemos en el nombre de Jesús echar fuera a los demonios y reprender toda obra de tinieblas. No importa qué situación pueda venir o qué situación el enemigo quiera fraguar en contra nuestra. Jesús dice claramente: yo echo fuera por el dedo de Dios a los demonios, ciertamente el reino ha llegado. ¿Esto qué nos muestra? Que está más que claro, queridos hermanos, que Satanás, que el diablo no puede ser rival para contra Dios. No es rival para contra Dios. Y si Dios está peleando de nuestro lado, entonces tenemos una victoria garantizada, queridos hermanos. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 12 dice claramente. Primera de Timoteo 6, 12. Amén. Primera de Timoteo 6, 12. Fíjese cómo dice Primera de Timoteo 6, 12. Dice claramente 1 Timoteo 6:12. Dice: pelea. Fíjese bien cómo dice 1 Timoteo 6:12. Y este pasaje es importante, queridos hermanos. 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fíjese cómo dice Pablo mismo diciéndole a la iglesia: pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué sería una buena pelea entonces, queridos hermanos? La diferencia entre una buena pelea y una mala pelea es el resultado. ¿Está de acuerdo? Es el resultado. Y si uno gana la pelea, entonces fue buena pelea. Pero si pierdes la pelea, entonces fue mala pelea. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. O sea, es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo claramente que las peleas que nosotros, que las luchas, que las guerras que nosotros libremos, indudablemente obtendremos la victoria, obtendremos la ganancia, queridos hermanos. Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo y le dice: pelea la buena batalla de la fe, querida iglesia. Amén. El resultado de esta batalla, el resultado de esta pelea es victoria, porque Jesús y yo, queridos hermanos, somos mayoría. Amén. Jesús y yo no hay nada que perder. No tengo por qué perder. Para que esta victoria sea real, queridos hermanos, y podamos pelear la buena batalla de la fe. Por eso dice Pablo: pelea la buena batalla de la fe. ¿Y por qué dice Pablo que es buena la batalla? Porque tenemos la victoria. Porque tenemos la victoria. Amén. El hecho de que usted haya venido hoy a la iglesia es un ejemplo de la victoria que obtuvo usted esta semana. Amén. Porque cuántas oposiciones a veces tenemos, que incluso son oposiciones que nos gustan y que decimos: ay, es que es domingo y es en la premier de no sé qué película, pastor, yo quiero ir, pero es que es el culto. Pelea la buena batalla de la fe. Amén. Pelea la buena batalla de la fe. Amén. Para ganar esta victoria, para que esta victoria sea real y contundente, hay que preguntarnos cuál es la parte que a nosotros nos toca hacer. Porque Dios hace su parte, pero también nosotros hacemos nuestra parte. ¿Y cuál es esta parte? Ponernos la armadura de Dios. ¿Qué querrá decir la escritura con ponernos la armadura? ¿Por qué la escritura dice que nos pongamos la armadura? Regresemos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso número 11. Amén. Efesios capítulo 6, verso número 11. Es más, vamos a leer desde el verso número 10. Efesios capítulo 6, verso número 10 y 11. Vamos a leer desde el verso 10. ¿Ya lo tenemos? Sí, amén. Dice la escritura: por lo demás, hermanos míos, fíjese bien. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes. Fíjese bien. ¿Por qué la escritura entonces, o por qué Dios querrá que nos pongamos la armadura? Porque la necesitamos, querida iglesia. Porque la necesitamos. Por eso es que la escritura nos dice:
ponte la armadura para que puedas hacer frente. Ponte la armadura para que puedas estar firme. Ponte la armadura. La armadura está compuesta, queridos hermanos, de 7 piezas. Está compuesta de la verdad, está compuesta de la justicia, de la paz, de la fe, de la salvación. Está compuesta de la palabra, de la Biblia. Está compuesta de la oración. Amén. ¿Cómo le tenemos que hacer entonces ahora para ponérnosla? Pues es muy simple, hermanos: orar y obedecer en todo. De esa manera nos ponemos nosotros la armadura. Así de simple, no existe otra. Es la única manera en la que nosotros podemos ganar cada batalla. En otras palabras, si nos vamos a enfrentar al enemigo y queremos ganar, es nuestra decisión caminar o no con Jesús. Es decir, que cualquier batalla, cualquier lucha, cualquier pelea que yo tenga, si quiero obtener la victoria, querido hermano, necesito la armadura. Y la armadura, querido hermano, para ponérmela o cómo me pongo la armadura, es a través de oración y de obediencia. Y esa, querido hermano, es la estrategia en el plan de batalla. Esa es la estrategia en cualquier lucha. Caminar o no caminar con Dios. ¿Quieres ganar? ¿Quieres vencer? ¿Quieres salir victorioso? Entonces camina con Dios para que tengas una buena pelea. No quieres luchar, no quieres que la fatiga, que lo que sea, entonces no camines. Pero entonces, querido hermano, el enemigo destruirá todo lo que tengas. Amén. Uno de los reyes más poderosos de batalla sin duda fue David. Ustedes todos conocen quién fue David. ¿Qué fue lo que hizo a David un gran guerrero, querida iglesia? ¿Qué fue lo que hizo a David un gran guerrero? Que siempre caminó con Dios, incluso cuando el enemigo venía en contra de él. David siempre caminó con Dios. Existen múltiples pasajes que nos enseñan eso. Primero de Samuel 23:2 dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Primero de Samuel 30:8 dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Segundo de Samuel 2:1 dice: aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag, o sea, victoria. Segunda de Samuel 5:19 dice: entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos y los entregarás en mi mano? Y Jehová le respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. ¿Eso qué significa? Son múltiples versos, hermanos, que nos están mostrando que lo que hizo que David fuera un gran guerrero, que lo que hizo que David obtuviera siempre la victoria, fue el que consultó a Dios y caminó con el Señor. La estrategia de batalla consiste en caminar con Dios. Si no sabes cómo caminar con Dios, entonces pregúntale a Dios, pregunta, ¿verdad? Así como David lo hizo. David le preguntaba a Dios: Señor, ¿iré a la guerra o no? Y Dios le decía: sí, ve, porque la victoria está garantizada. Y es lo mismo: Señor, ¿haré esto o no? ¿Me darás la victoria en esto o no? Y si Dios te dice que sí, entonces obtendrás la victoria. ¿Por qué? Porque porque estás utilizando la estrategia. Pregunta antes de enfrentarte a la guerra, antes de enfrentar tus luchas, antes de enfrentar tus problemas. Pregúntale a Dios: ¿cómo soluciono? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo libro esta batalla con mi esposa, mi esposo, mis hijos, con el trabajo, con la familia, con el negocio, con el patrón, con el jefe? Señor, ¿cómo libro esta batalla? ¿De qué manera? ¿Cuál es la estrategia? Y cuando venga la respuesta de Dios, hermano, entonces tendrás una buena batalla. Amén. Tendrás una buena batalla, tendrás la victoria.
Quizá como hijos de Dios no sabemos cómo ayudar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Tal vez no sabemos cómo ser papá, no sabemos cómo ser mamá, no sabemos cómo ser un buen empleado, un buen jefe, un buen gerente. No sabemos tal vez cómo hacer las cosas, pero si buscamos a Dios y caminamos con Dios, queridos hermanos, entonces literalmente no habrá oposición y no habrá fuerza que nos derrote. Nos harán batallar, nos harán luchar, pero nunca nos vencerán. Amén. Nunca nos vencerás, nunca nos vencerán. Por eso es que hay que buscar la fuerza de Dios. Hay que buscar a Dios en oración día con día y decirle a Dios: Señor, ayúdame en esta guerra, ayúdame en esta batalla, ayúdame en esta lucha, ayúdame en esta situación que estoy enfrentando, porque ya no puedo. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido a desmayar? ¿Cuántas veces hemos sentido que ya no podemos y que estamos dando el último aliento de vida? Pero en eso viene el Señor y nos levanta. Por eso dice la Escritura: Él levanta del polvo al desvalido. Amén. Cuando menos pensabas, cuando menos piensas, Dios viene y te da fortaleza. Cada vez que tú vas a tu lugar secreto, cada vez que vas a tu habitación, cada vez que tú buscas a Dios en oración, en la intimidad, cada vez que tú buscas a Dios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, Él te da sabiduría para entender cómo pelear. No lo quieras hacer en tus fuerzas, no lo quieras hacer con tu inteligencia. Debemos buscar a Dios, debemos buscar su guianza para poder pelear, para poder caminar con Él. Es importante esta estrategia para que entonces podamos ganar en cualquier frente de batalla. El que sea, llámese esposo, matrimonio, familia, el que sea. Pastor, pero es que mi esposo no quiere. No te preocupes, aquí tienes la estrategia. Ora y pregúntale al Señor: Pastor, pero es que no tengo, ya perdí la esperanza de que llegue el príncipe azul o la princesa azul. No, o sea, no, aquí está la estrategia, hermano, aquí está la estrategia. Esta es la estrategia: caminar con Dios o no caminar con Dios. Porque ¿de qué nos sirve conocer las artimañas del diablo? ¿De qué nos sirve conocer el plan del enemigo si no tenemos una estrategia para hacerle frente? No, tenemos que conocer. Esta es la manera en la que vamos a tener poder, en la que vamos a tener fuerza, en la que estamos sentando bases para tener estrategia, fuerza y sabiduría, y entonces poder pelear, poder vencer, poder salir victoriosos. Es que mi papá no quiere, es que yo ya le dije a mi papá. Pastor, hay que orar, hermano. La oración, dice la Escritura, lo puede todo. Jesús mismo lo dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo daré. Pero es que mi hijo o mi hija es un caso perdido, pastor, ya me cansé de orar por él. No te canses, porque eso es lo que el enemigo quiere: que desistas de la estrategia de batalla. Amén. Ay, pastor, pero es que no desistas, porque la lucha es real y no tenemos por qué ser intimidados, sino más bien hacer frente y preguntarle a Dios: Señor, ¿cómo libro esta batalla? ¿Cómo libro esta lucha? ¿Cómo le hago frente? Amén. Cualquier problema, en cualquier rubro, en cualquier situación. Es que ya no sé qué hacer con mi hijo chiquito o mi hijo grande, mi hijo ya cuarentón y no se va de mi casa. La estrategia de batalla, hermano. La estrategia de batalla. La oración, ¿verdad? O los papás, no sé, hay muchas. Toda nuestra vida es una lucha, hermanos. Toda nuestra vida es un problema. Desde que nos despertamos es un problema, porque ya se me hizo tarde y te empiezas a enojar y empieza la lucha del día a día. ¿Verdad que sí? Así que, queridos hermanos, tenemos que aprender cuál es la estrategia de batalla. Y la estrategia de batalla es esa: no solamente conocer las artimañas del diablo, los encantamientos, las hechicerías, las brujerías, las palabras de maldición, las palabras hirientes. No solamente es conocerlo, sino es saber cómo enfrentarlo. Como esas experiencias que le contaba, y de esas le puedo contar muchas, de las que el Señor nos ha librado. Amén. Porque el día que yo muera no va a ser porque alguien me haga un encantamiento, es porque Él ya me llamó.
porque literalmente el único que puede matar mi vida es Dios. Literal. Amén. Y así hemos tenido tantas experiencias en donde vemos el cuidado de Dios de gente mala, hermanos. Nunca se me va a olvidar aquella vez que recibí una llamada de amenaza de muerte. ¿Se siente eso? Es una presión fuertísima, que nunca se me va a olvidar aquí. Yo así, bueno, y son espíritus inmundos, demonios que te quieren robar. Hicimos frente en el nombre de Jesús. No lo hice yo solo, porque recuerdo que cuando yo recibí esa llamada y me sentí tanta opresión que pedí ayuda con los hermanos de la iglesia, hermanos pastores. Por eso es importante, hermanos, estar juntos como iglesia, porque cuando llega una opresión a ustedes y ustedes no puedan, entonces aquí es donde, pastor, hermanos, vamos a orar por fulano porque está siendo atacado. Y entonces, queridos hermanos, como ejército hacemos frente a la batalla. ¿Por qué cree que le decimos? Si cuando da su sobre de diezmo y ofrenda, por eso le decimos, si tiene una necesidad, una petición, escríbala atrás. ¿Por qué? Porque la oración lo puede todo. Es la oración en el nombre de Jesús. No es el objeto, no, es la oración en el nombre de Jesús. Amén. La oración es poderosa. Así que, querida iglesia, haga uso de la estrategia de batalla. No se deje vencer. No tenga temor. Ay, pastor, pero es que a mí nunca me va a pasar. Le va a pasar, tarde que temprano le va a pasar. Ay, pues no, le va a pasar. Yo recuerdo, y con esto termino, vi a un hermano en la iglesia que decía, pero ¿a poco sí es cierto eso de que los demonios y que se mueven las cosas? Es que es real, nos ha pasado, hermano. Ay, ¿a poco sí, pastor? Sí. Y les hemos contado nuestras experiencias. Les he contado, no sé a quién de ustedes les he contado que estábamos orando por una persona, por una hermana, y las cosas en la casa se empezaron a mover así como de película. De película, hermano, en serio. Y nosotros orando ahí por la persona y reprendiendo al diablo, ¿no? Pero de película. Y entonces el hermano decía, ay, ¿a poco sí? No me creía el hermano. Y me decía, ay, pastor, o sea, eso lo veo en Poltergeist o en El Exorcista o en aquí o acá, ¿no? Y le digo, es que, hermano, o sea, es que es real. No creo, no, a mí no me va a pasar porque yo soy hijo del rey, ya sabe, ¿no? Y ándele. Cuando menos lo pensó, ahí estaba, pastor, ayúdeme, es que fíjese que pasó esto, y me empieza a contar. Y ya le dije, ya ves, brother, se te olvidó hacer uso de la estrategia de batalla. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a hacer una oración y darle gracias a Dios. Cerremos nuestros ojos.